Quedamos en la bioquímica y tenemos la duda de qué le hace a la química a la biología o en qué ayuda a la biología. Ok, va por ahí. Muchas cosas, la química ayuda a entender los procesos bioquímicos que ocurren en la naturaleza. Ayuda a entender qué es lo que pasa química y molecularmente hablando. De una manera escrita, ¿no? Exactamente, ¿por qué? Porque toda la evidencia lo tenemos en una rama de la química llamada química orgánica. El término química orgánica involucra todas las reacciones que tienen carbono. Lo vamos a ver en su momento. Las reacciones de carbono, más bien todos los seres vivos tenemos carbono. Entonces por eso necesitamos de la química. De la física, algunos procesos, bueno, no me voy a ir por el orden. Las matemáticas nos ayudan a estimar modelos matemáticos para poder entender el comportamiento de una población o qué tanto se parece una población a otra, genéticamente hablando. Pregunta. ¿Eso ayuda a la matemática? Yo creo que sería algo así como lo del slime, calcular más o menos cuánto es. Eso, se hacen estimaciones, o sea, se hacen aproximaciones. Las matemáticas nos ayudan a hacer aproximaciones. Entonces, ejemplo. ¿Qué será más similar? ¿Un afroamericano, un africano, un asiático, un europeo o un gringo güerito? Como que, ¿Quiénes serían similares? Un afroamericano, un africano, un asiático, un europeo y un americano blanquito, un güero. Definitivamente los que están, no, el afroamericano y el, ¿cuál es el otro? Africano, afroamericano y... El africano y el afroamericano y el africano sí se parecen entre sí. Es que simplemente es la ubicación geográfica, tienen que serlo. No, ese es un problema. El afroamericano es un gringo que vive en Estados Unidos pero que tiene descendencia africana. ¿Sí queda claro? Y el americano güerito, sus parientes son europeos. Entonces el americano y el güerito, ¿qué creen? Son parientes. El europeo y el otro son parientes. Eso es a lo que quiero llegar. Gracias a esas estimaciones nos ayuda a entender la distribución poblacional. ¿Es como la historia de la química? No, no tiene nada que ver. Entonces la historia de la química es otra cosa. Entonces, pero nos ayuda a entender las aproximaciones y la distribución, por ejemplo, de la población en el mundo. Un ejemplo. El asiático pues es una mezcla de todo, ¿no? La historia, muy buena. ¿Por qué la historia? No, porque, no sé, a lo mejor con el tiempo pues se van dando cuenta de más... Ocupaste una palabra, tiempo. Y hay una palabra muy cercana a tiempo. Empieza con E. ¿Estimación? No. Y después con una V. Y después con una Evolución. O. Evolución. Entonces, el tiempo nos ayuda a entender la evolución de los seres vivos. Pregunta para Mariana. Dime algún científico que haya estado relacionado con la evolución. Lo vamos a ver, pero dime. Hay uno que empieza con D y hay otro que inicia con L. Uno habló de los pinzones y el otro habló de las jirafas. Uno es Darwin y el otro es Lamarck. Dos jirafas. Lo vamos a ver de todas formas, ¿de acuerdo? Pero poco a poco. Ahorita es el preámbulo de todo. La física, pues bueno, tengo mis duditas de que realmente apoya la biología, pero igual nos ayuda a hacer como algunas estimaciones. La geografía, eso es importante. Ecosistemas, distribución y todo va de la mano. No es lo mismo la población que hay en una selva y no es la misma población que existe, por ejemplo, en una montaña. Son completamente distintas, ¿de acuerdo? Van de la mano. Y la sociología nos ayuda a entender la distribución, que fue lo que les dije, de la población. O sea, va todo de la mano, si se dan cuenta. ¿Dudas? Ok, espero que no haya dudas. Porque vamos a pasar a lo siguiente, que es las características de los seres vivos. Y no, Dios mío, no sé qué pasó aquí. Entonces, ay, no sé qué pasó aquí. Ok. Ustedes me dicen cuando pueda borrar. Ah, ya me acordé. Sí.
Igual puedes poner el ratón si quieres. No, ya vi, es que puse las transiciones muy distintas. Ustedes me dicen cuando ya, ¿eh? Mientras voy a borrar algo de acá arriba. Esto no me importa. Esto ya lo vimos, ya lo aclaramos y ya hablamos de ello. Ya. Ok. Los seres vivos tienen ciertas características. La primera de ellas es la reproducción. ¿Cuál será el propósito de la reproducción? Pregunta. Es el proceso biológico por el cual ¿qué creen que va a pasar? Se crea Véndeme No tu se idea acaba, no se acaba y véndeme como tu idea. ¿cómo se dice? Véndame sus ideas. Lo tienen en la lengua, pero... Sí, es esta que hace que no se acabe una especie. ¿Ok? un organismo da origen a otro igual o similar. Ok. Vamos a construir en conjunto una definición. Las dos ideas me gustan y se las compro. Vida. ¿Qué dice ahí? Capacidad de un organismo para dar origen a otro semejante a él. El objetivo es preservar la especie. En conjunto construyeron la definición de reproducción. Eso sí, anótenlo. Capacidad de un organismo para dar origen a otro semejante a él. ¿De acuerdo? No lo voy a escribir para evitar todo el hecho. ¿Puedo borrar aquí? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces... en conjunto construyeron la definición. Muy bien, chicas. Muy bien. Me vendieron sus dos ideas y me da gusto, me da gusto. Les repito, la reproducción es la capacidad de un organismo para dar origen a otro semejante a él, cuyo objetivo es preservar la especie. Yo les hago... antes de que se me olvide. Hay dos tipos de reproducción. ¿Cuáles son? Asexual y sexual. Efectivamente, sexual y asexual. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero eso sí tenganlo presente porque a lo mejor se los pregunto en el examen. Hay dos tipos de reproducción, asexual y asexual. ¿De acuerdo? En la sexual requiero dos progenitores. Los gametos. Que efectivamente necesito dos células llamadas gametos. Uno es el óvulo y el espermatozoide. Que creo que me salió el espermatozoide, pero bueno. Ahí. ¿De acuerdo? No escribir óvulo y espermatozoide. Parece un renacuajo. Por eso un renacuajo, es correcto. Pero yo necesito dos progenitores, es decir, necesito de dos células que son los gametos, óvulo y espermatozoide. Eso es importante. Lo vamos a ver más adelante de todas formas. Y en la sexual, únicamente es un solo progenitor. No voy a profundizar un poquito, pero ahí la voy a dejar. Un progenitor nada más. ¿Cuál es tu duda? Pero, o sea, ¿cómo se puede reproducir a alguien con un solo progenitor? Pregúntale a las bacterias. Como las bacterias, ¿no? Que Efectivamente. ¿cómo saben que piensan? Las bacterias se autoduplican solas, entonces no necesitan de otra. Entonces lo vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Es a través de otros mecanismos, por ejemplo, esporulación, fragmentación y no recuerdo la otra, ¿de acuerdo? Es lo que ocurre, por ejemplo, con las esporas del polen, por ejemplo, para poder crear, exactamente, para poder crear otras flores. El polen va a otra planta, se poliniza y ocurre ahí la reproducción. Pero este tipo sexual porque únicamente es un solo progenitor. ¿De acuerdo? ¿Dudas? El siguiente concepto es irritabilidad. ¿Qué es la capacidad de cualquier ser vivo para Responder a responder? los estímulos del ambiente. Es correcto, es la capacidad del organismo para responder a estímulos del exterior. ¿De acuerdo? Voy a faltar espacio, pero... ¿Qué dice ahí? Dos óvulos. Dos gametos. ¿Aquí? Ajá. Dos células, gametos, Se llaman gametos. que son óvulo y espermatozoide. ¿De acuerdo?
Y lo de las ramas de la biología lo pongo acá, ¿eh? ¿Dudas hasta aquí, chicas? Y después tengo otro que es el metabolismo. Y el metabolismo lo defino como el conjunto de reacciones químicas. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué dice ahí? En las que existe intercambio de materia y energía, que es la suma de todas las funciones del organismo. ¿De acuerdo? Ajá. Este conjunto de reacciones químicas en un organismo. Punto. Ahorita quiero que se queden con esa definición. ¿De acuerdo? Y espero las estén anotando porque probablemente se las pregunto. El otro es el crecimiento. ¿Qué definición se les ocurre para crecimiento? Algo sencillo. El aumento en el Tamaño. ¿cómo se llama? En el tamaño de ¿Tamaño y qué? algo. volumen. Tamaño y volumen, efectivamente. Es algo sencillo. El aumento de un organismo en tamaño y volumen. Punto final. ¿De acuerdo? Nutrición. ¿Qué concepto se les ocurre para nutrición? La absorción de nutrimentos. Por ahí va. Absorción de. No nutrimentos, es. Ahí te estoy poniendo que es el proceso mediante el cual los organismos asimilan los alimentos y los líquidos necesarios para el funcionamiento del cuerpo. Ahí me faltó el apellido del cuerpo. ¿De acuerdo? Esa definición apenas la cambié hoy en la mañana, porque la que tenía no me gustaba. Entonces dije, vamos a cambiarla. ¿Dudas hasta aquí? Ok. Y ahí tengo otro, que es adaptación, que es la capacidad De sobrevivir en un ambiente. exactamente, a un ambiente totalmente distinto. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que vienen del extranjero a vivir a México? ¿Se adaptan fácilmente a la comida? ¡No! Porque nosotros comemos comida sumamente irritante, grasas, chile y todo. Pero nosotros vamos a un país con una gastronomía similar. Por ejemplo, si nosotros vamos a Tailandia, nos adaptamos muy bien a la comida tailandesa, porque la comida tailandesa es picante. Entonces es muy condimentada y dicen que es deliciosa. Entonces yo tengo ganas de ir a probar el famoso Pad Thai, no se me ha hecho. Entonces algún día espero probarlo. Entonces, ¿duda, chicas? Quiero hacer aquí una aclaración, porque igual en tipos de nutrición tengo de dos tipos. Autótrofa, Y heterótrofa. efectivamente. Pregunta para Mariana, heterótrofa. ¿Cuál será la autótrofa? La autótrofa es cuando uno consigue su propio alimento. Y aquí entran las plantas. ¿De acuerdo? Y la heterótrofa requerimos de otras cosas. Requerimos de otros organismos. Ejemplo, nosotros nos comemos al pollito, nos comemos al puerco, nos comemos a la vaca. En China se comen al perro. Entonces, uno nunca sabe qué comen los chinos. Ahora sí que agradezcan a los chinos porque gracias a ellos estamos en esta situación. Muy lamentable, por cierto. Y de hecho, de los últimos cursos que yo di aquí, precisamente iba empezando lo del COVID. Recuerdo que yo hablaba de eso con Uriel, porque les digo, ahorita que viene un problema mundial y es lo del COVID. Y miren lo que nos llevó. ¿Dudas hasta aquí, chicas? Son 6 conceptos que me interesa que estudien para la próxima clase, porque a lo mejor se los pregunto tal cual. Entonces, aguas, no saben lo que les voy a preguntar. Ya van a conocer mis exámenes entonces, pero bueno. ¿Dudas? Ok, ahí les estoy presentando a 4 individuos. Y voy a mencionar uno quinto. El primero, Robert Hooke, efectivamente, con su cara de aburrido. ustedes me dicen cuando pueda seguir, ¿eh?
el color de No, a mí no me gustó, pero muchas gracias. No, pero el que sí me gustó fue el color del suéter que estoy tejiendo. Es que siempre he dicho que quiero un suéter rosa, Yo también. pero no encuentro el mendigo color que yo quiero, entonces Es lo tengo que hacer yo, efectivamente. El primer individuo es Robert Hooke. ¿Qué hizo Robert Hooke? Alguien que sepa. Fue el primero en describir, más bien en decir y tomar como definición la palabra de la célula. Va por ahí. Pregunta para Mariana. ¿Qué utilizó Robert Hooke? ¿A partir de qué describió la célula? Algo que se te ocurra. Léelo, si quieres la presentación, no me importa que la leas. Tú dímelo. Escribió por primera vez a las células cortes. Con los cortes delgados del corcho. Veo que había unas pequeñas celditas. Por ejemplo, voy a hacer como una trama aquí. Que constituían todo el corcho. Efectivamente, él vio como unas celditas. No me importa que queden feos mis hexágonos. De hecho, Son no aprendí a dibujar hexágonos en química orgánica, lamentablemente. Pero bueno, él vio ese patrón a lo que llamó a las células, describió por primera vez a las células. De hecho, ahí tal cual, si quieren copiarlo, el primer individuo que tengo aquí es Robert Hooke. Después ahí estoy mencionando a un segundo, que es Anton Swan. van Leeuwenhoek. Leeuwenhoek. ¿De acuerdo? Leeuwenhoek, aquí hay una cuestión. Para yo observar células necesito de un instrumento. Para el microscopio. Es el microscopio. ¿De acuerdo? ¿A quién se le atribuye ser el padre del microscopio? ¿A Robert Hooke o a Anton van Leeuwenhoek? Segundo. A Leeuwenhoek, efectivamente. A Leeuwenhoek se le atribuye eso, que es el padre del microscopio. Y por lo tanto, si es el padre del microscopio, es también el padre De la de un, microbiología. efectivamente, de la microbiología. De la ciencia que estudia a los seres vivos microscópicos. ¿De acuerdo? Si yo en el examen te pregunto, ¿cuál es la aportación a la ciencia de Anton van Leeuwenhoek? Me pueden contestar dos cosas. Ambas son correctas. ¿Es el padre del microscopio o es el padre de la microbiología? Cualquiera de las dos que me contesten, me doy por bien servido, porque doy por entendido que fue el primero que elaboró un microscopio. ¿De acuerdo? ¿Dudas? A mí no me importa cuál me pongan, cualquiera de las dos. ¿De acuerdo? Y después les presento a esos tres señores. A Schleiden, Schwann y Virchow. Ellos postularon la teoría celular. ¿De acuerdo? Esa sí me interesa que se la termine, de hecho la voy a poner en otro color. 4 y 5. Virchow, Schwann, y no sé si se escribe bien. Y Schleiden, ¿no? Es que no me aprendo los nombres. Vamos a escribir.